Ser podcast. Cuatro y 7, 3 y 7 en Canarias, abrimos ventana, yo diría que prácticamente todos bailando. Isaías Lafuente en Madrid también, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Y Laura Ferrero en Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, esta música que suena, Laura, a ti quizá no por una cuestión generacional, pero yo creo que a Isaías y a mí sí que nos trae recuerdos. Absolutamente. Bueno, a mí también. Ah, vale, a ti siempre también. me dejáis demasiado joven. Yo he de decir también que inevitablemente pienso en los coches de choque, pero bueno, es una cosa mía ya. No la hemos traído para choque y en las discotecas, ¿eh? Pero yo más en coches de choque. Sí. Por edad. Pero bueno, no la hemos traído para hablar de discotecas ni de coches de choque. La hemos traído para hablar de cine del bueno. Vamos a hablar de cine con alguien que debutó con una película sobre el rodaje de películas porno en Torremolinos en los años 70. Después sorprendió con una película que era la versión del cuento de Blancanieves, pero rodada en blanco y negro y sin diálogos. Después hizo Magia con Abracadabra, otra cinta que fue muy bien recibida con la crítica. ¿Y ahora qué? Ahora ha hecho una película en la que esta canción que suena de fondo tiene un papel fundamental, pero no sé bien qué. Pablo Oreger, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. ¿Ahora qué? ¿De qué va Robot Dreams? ¿De qué va? Bueno, ahora, Rafa, voy con el megáfono. Como sabéis, estoy en el momento de pasen y vean en las salas desde el 6 de diciembre. Estoy, pasen y vean Robot Dreams. Desde ayer. Pero sí que es verdad que esta es una canción que a todos nos lleva a un lugar. Fíjate, a ti autos de choque y a mí hay una parte de bodas también. ¿Ah, sí? Ay, qué verdad. Puede ser. Bueno, está María Majavacas también con nosotros. Hola. A mí me recuerda a las bodas. A bodas también, ¿no? De todos con una copa de más, bailando con el vaso de tubo en la mano. Sí. Pero la película no va de bodas. No, la historia de amistad entre un perro y un robot. Sí, las lecturas son múltiples, una historia de amistad, una historia de amor, depende de la edad que tengas, ¿no? Sí que es verdad que es la historia de amistad entre un perro y un robot y la película habla de las relaciones, pero sobre todo de la fragilidad y de cómo superamos la pérdida a través de la memoria. Y es una película de perros y robots, una película de animación. Pero bueno, he leído una crítica en Estados Unidos que dice la película más humana de la temporada, y eso sin tener humanos. ¿Contar todo esto que cuentas con animales era más fácil que con personas? Pues a lo mejor sí, como te había dicho, es una película antropomórfica, animales que se comportan como humanos, y estaba en el origen, estaba en la novela gráfica. Está basada en una novela gráfica. Esta novela gráfica, y esa parte era muy atractiva para mí. Y sí que es verdad que yo, que trabajo con actores, hasta ahora he hecho 3 películas con actores maravillosos, hay algo en utilizar personajes dibujados con unos trazos muy sencillos que los hace muy icónicos, y yo creo que el espectador puede hacer las sustituciones más rápido, o incluso en la empatía. Parece mentira que una persona real puede tener una empatía total con un perro o con un robot. Y Pablo, ¿cómo ha sido el proceso de adaptar la novela gráfica, ¿no? Tú lees la historia y tienes una corazonada, ¿no? Te enamoras de la historia y dices, tengo que hacerlo, te pones en contacto con la autora. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues nada, primero, Laura, quiero darte la enhorabuena por bueno, yo a ti también. Somos competidores, ya lo sabes, exacto. ¿no? Oye, de esto íbamos a hablar luego. Vale. Están los dos nominados. Perdón. No pasa nada. Están los dos, ya lo vamos a explicar. Nominados. Robot Dreams tiene 4 nominaciones, sí. Entre ellas guion mejor adaptado. guion adaptado.
pero lamentablemente ese no te lo vas a llevar porque se lo va a llevar Laura, que está también nominada, ¿no?, por la película de Isabel Coixet, por Un amor. Nepotismo, pero todo voy a decirlo, que si no me lo llevo yo soy íntimo amigo de Isabel Coixet y adoro la película, me parece una gran película, o sea que si te lo llevas tú, Laura, me doy por satisfecho también. Bueno, muchas gracias, pero enhorabuena, pero de bueno, verdad, que es una casualidad preciosa estar aquí los dos. Cuéntanos, Pablo, lo que te preguntaba. Qué bien, ya ni me acuerdo de lo que me has preguntado. El salto, vale. Mira, yo leí la novela gráfica y en ese momento en mi vida me había planteado hacer una película de animación. Yo soy un director de imagen real, pero al leer esta novela gráfica algo me sucedió y sobre todo al llegar al final, ¿no? Y pasa como con las buenas novelas o con las buenas películas. La clave está en el final y había algo en ese final que me revolvió. Fíjate que me salieron lágrimas y no me había pasado nunca leyendo una novela gráfica. Obviamente con la literatura y el cine sí. Y esa fue la razón que me embarqué en esta loca aventura y 5 años más tarde ahora soy un director de imagen real y un director de animación. Oye, pero lo verdaderamente revolucionario de tu película, Pablo, es que a la novela gráfica le quitas los bocadillos. Porque muchas veces cuando leemos cómic o cuando leemos una novela gráfica, claro, los que hemos nacido leyendo, leemos el texto y nos fijamos menos en el pormenor del arte que encierra la viñeta que ilustra todo eso, ¿no? Y sin embargo tú has hecho lo contrario, que ha sido quitar el bocadillo, con lo cual digamos que el guión lo hacemos cada espectador cuando estamos viendo la película, ¿no? Hay expresiones, desde luego, en estos animales muy humanos que son maravillosas y lo dicen todo, pero el resto lo vamos poniendo nosotros y la interpretación de la película también la va poniendo cada espectador. Sin duda. Curiosamente, en el caso este sí que es una novela gráfica que tampoco tenía ya bocadillos, era una novela gráfica sin palabras, que se escribía solamente con imágenes, y esto fue algo muy atractivo para mí. Pero lo que tú bien has dicho es que el espectador completa, siempre lo completa, aunque tenga diálogos, pero en un caso como este todavía más, porque entre plano y plano, entre lo que parece que están hablando con los ojos, porque de alguna manera todo se dice con la mirada y con pequeñas acciones, el espectador se la hace suya. Yo creo que eso es algo que me está sorprendiendo mucho, cómo la película está siendo recibida y cómo a la salida de las proyecciones el público se acerca a mí y me dice, mira, yo he sido Dog, yo he sido Robot, yo he sido Duck. O sea, que yo creo que el espectador puede elegir el personaje. Oye, hablemos de eso, de cómo lo está recibiendo el público. Ayer tuviste un pase con público, hoy vas también en Madrid, en los Cine Paz, a las 19:40, a las 21:40 en el Zoco de Majadahonda, también con público. ¿Qué feedback te está llegando? Yo tengo curiosidad por saber si los niños lo ven de manera diferente a los adultos. Me contaron también que en uno de estos pases se te acercó a la salida un niño de 9 años que estaba maravillado con la película, pero te preguntaba por el final. No hagas spoiler. Sí que es verdad que cada generación ve la película de manera diferente, ¿no? Esta es una película que tiene la calificación y tiene la ambición de ser para todos los públicos, pero parece que es un término para los directores de autores, que esa palabra tan grande, que parece que no nos gusta, ¿no? Pero para mí es todo lo contrario. Esta es una película para cinéfilos, para niños y para un público que va una vez a la semana. Pero está sin duda, es una película que es como una lasaña que tiene capas y los niños responden de una manera a la historia. Sí que es verdad, sin decir spoilers, no es un final Disney, lo que todos entendemos. Entonces, doy fe. Hay niños que se pueden llevar un disgusto en ese sentido. Y el adulto. Es más como la vida misma. Yo creo que para mí es un final feliz. Claro. No sé si tú, Rafa, lo sientes. Lo que así. Es sorprendente. O sea, no te esperas ese final. No quiere decir que sea un final triste, pero tampoco está mal. Igual, no sé qué piensas de eso, que el cine sirva también para explicar a los niños, hablar a los niños como si fueran adultos y hablarles de cosas como la amistad, el amor, la separación. Sin duda. A mí, cuando estábamos en producción, jamás hicimos concesiones o hablamos de público infantil. Hablamos de público en general. Y sí que es verdad que estamos tratando al público infantil con respeto, como adultos. Y sí que me gustaría que el adulto fuese niño durante la película, ¿no? Por eso es una fábula o una alegoría, ¿no? Y sí que es verdad que hemos visto niños que ríen, pero que también lloran en el cine. Es posible. Y para mí me gustaría pensar que, a diferencia de esas películas que los padres y los abuelos o las madres abuelas se han tenido que tragar obligatoriamente,
que han sido truños porque campañas enormes en cadenas de fast food o les han comido la cabeza con anuncios. Esta es una película que el padre, la madre, el abuelo elija. Mira, vamos al cine, no te has enterado de esta película, pero creo que a lo mejor te gusta. Oye, y eso de volver a ser un niño, yo es que, me iba fijando en la película, en muchas referencias muy ochenteras que entiendo que tienen que ver con sacar al niño ese que llevabas dentro, ¿no? Porque claro, el juego de Atari, hay un juego de Atari hay al arranque de la película, la bolsa de naranjito, sí. La lata de refresco Tab. Refresco Tab, esto ya no existe, ¿no? Esto ha sido cosa tuya, ¿no? Lo de situarlo en los 80, eso no está en la novela original. No, en la novela original no está ni presente en Nueva York, es una ciudad americana, ni está en los 80, ¿no? Para mí era importante estos pequeños detalles. Yo amo la cultura pop y soy un cinéfilo, y si el pastel es la historia, a mí me gustan los pasteles con mucha nata, y eso es nata. Entonces hay esas referencias a la cultura pop española, a Naranjito, y sobre todo hay muchísimas referencias al cine. Hay mucha cinefilia. Y hay homenajes desde a Buster Keaton, a Chaplin, a Tati, a Woody Allen. Hay un montón al Mago de Oz, hasta El apartamento de Billy Wilder. Que todo esto no lo hubieras podido hacer si no llega a ser una película de animación. ¿Es tu primera experiencia en animación? Has dado el clavo, Rafa. ¿Y no va a ser la última? ¿O? Yo espero que no, porque al hacer una película de animación me ha permitido hacer cosas que jamás hubiese podido hacer con los presupuestos en los que nos movemos en el cine europeo, te lo aseguro. Yo he podido meter en Robot Dreams un musical con miles de bailarinas bailando claqué, como al estilo Busby Berkeley. He podido hacer una secuencia de acción que yo creo que es digna de las películas de James Bond con una carrera de trineos. Y así otras secuencias. Es una muñeca rusa de géneros y una vez que tienes un presupuesto X, es un buen presupuesto para una película de animación española, europea, no tiene límite. Entonces me abre un camino nuevo para contar historias. Y Pablo, a mí uno de los aspectos que me ha emocionado de la película es tu relación con Nueva York, que yo me la imagino, ¿no? Te quería preguntar por ella porque en realidad esta película es una carta de amor, ¿no? A una ciudad que quizás ya no existe, ¿no? A mí me ha dado como mucha nostalgia y te quería preguntar por eso, por tu relación con la ciudad, que es un personaje más. Sin duda. Hacer Nueva York un protagonista también de la película fue clave para tomar la decisión de hacerla. Yo viví 10 años en Nueva York. Ah, vale. Yo fui a estudiar cine a Nueva York. Yo he sido ese perro solitario que se ha enamorado y al que le han roto el corazón, que se ha vuelto a enamorar, que ha hecho amigos, que ha perdido amigos y que deja la ciudad de Nueva York 10 años más tarde, hacer mi primera película, Torremolinos 73 a España, ¿no? Entonces, yo la película me la he hecho mía. Y como tú bien has dicho, Laura, ese Nueva York que yo conocía ha desaparecido. Sin duda, Nueva York, cuando yo vivía allí, era el centro cultural y económico del mundo. Esto es antes de Internet, antes de la globalización. Y todos los artistas vivíamos en Manhattan y de alguna manera colaborábamos con músicos, con bailarinas, con fotógrafos. Y por poner un ejemplo, el último apartamento que yo viví en Nueva York, yo viví hasta el año 99, en el East Village, yo pagaba menos de $800. Wow. Un one bedroom. Ahora ese mismo apartamento cuesta $6.000. ¿Qué significa eso? Que ya Nueva York, Manhattan, ya no es para los artistas, ¿no? Entonces ha cambiado mucho Nueva York. Oye, ¿y Pablo, yo quería seguir hablando de relaciones, en este caso de la relación con los protagonistas de esta película. ¿Es más difícil dirigir a actores y actrices de carne y hueso o dirigir dibujos animados? Mira, curiosamente es muy parecido. Y es una cuestión de sustitución. Y como tú bien has dicho, he tenido que dejar de dirigir actores y he trabajado con muchos de los mejores actores de este país a dirigir animadores. Y como yo no soy una persona técnica, yo solamente podía hablar en los mismos términos en los que hablaba con los actores. Hablaba de emociones, hablaba de sensaciones, hablaba de más, menos, de no indiques. Y sobre todo de internalizar mucho la interpretación. Y yo estaba obsesionado con la mirada y con las pupilas, porque para mí en el cine de animación habitualmente se sobreactúa. Si un personaje está triste, le ponen 800 lágrimas gigantes. Sí. Si está alegre, hace unas gesticulaciones y se mueve de una manera diferente. Entonces, yo quería que mi película de animación fuese como una película de imagen real, pero en vez de utilizar la cámara dibujada. Y ahí, para poder conseguir
que mis indicaciones a los animadores se pudiesen traducir en algo técnico, tenía un director de animación increíble que se llama Benoît Ferremont, que trabajó con Sylvain Chomet en Bienvenido a Belleville, que trabajó en el libro de Keas de Tomour, que dejó su vida durante 2 años y vino a España a montar un estudio de animación y ayudarnos a hacer la película. Me da la sensación que esto de la animación lo tenías tú muy claro en la cabeza, estas cosas que yo en mi cabeza lo veía, pero ¿qué te dijeron en tu entorno? No sé, amigos, colaboradores, familia, cuando les dijiste mi próxima película va a ser de animación? Tu hermano, por ejemplo, Pablo. Eso que digo, me alegro que me hagas esta pregunta, es verdad. Yo soy el hermano, aunque rozo los 60, yo tengo un hermano mayor, 5 años mayor que yo, y es mi fan número 1, se llama Pedro, ¿no? Pedro y Pablo, típico. Y cuando muy de animación. Muy de animación, ¿no? Sí, ¡Vilma! Entonces, cuando le dije hace 5 años, le dije que iba a hacer una película de animación, me dijo así literalmente: no me jodas, no me gusta la animación. Mi mayor fan, entonces me hundió. Entonces, durante estos años estaba preocupado por mí. Pero Pablo, ¿estás seguro? ¿Pero estás seguro? Y entonces, pasan 5 años más tarde, estrenamos en el Festival de Sitges, gran ovación, y sale del cine y viene directamente a mí. Yo no sabía si le había gustado o no. Entonces, viene con los ojos llorosos, pero llorosos, me da un abrazo, mi hermano es un poco oso, y me dice, entre lágrimas: es tu mejor película, me equivoqué y tal. Y ahí de repente, por lo menos a una persona de mi entorno, ya ese prejuicio que tenía respecto a la animación, pensando que la animación es para niños o la animación no me gusta, pues ya me di por satisfecho. Si consigo que unos cuantos más adultos que normalmente no van a ver películas de animación vengan a ver a Robot Dreams, estaré muy satisfecho. Pero ¿crees que, Pablo, como sociedad seguimos ahí, ¿no? Pensando que la animación es un género eminentemente infantil, ¿no? ¿Hay un techo aún que tenemos que romper? Sin duda, hay un prejuicio enorme todavía. Hay grietas, y aquí me quiero recordar cuando Guillermo del Toro recogió el Oscar por Pinocho. Uh-huh. Tuvo que decirlo Guillermo, decir, la animación no es un género, es un medio para contar historias, es una técnica. Y está ahí. Es lo mismo que los directores que nos movemos en la tragicomedia. A mí me gusta mucho que mis dramas, en la dramedia, parece como que la comedia es un género menor. Claro. Hay algo ahí que tenemos que seguir luchando, ¿no? Yo creo que hay buenas y malas películas, ya sean de imagen real, sean de animación o sean documentales. Pues Pablo Berger, mucha suerte con tu primera película de animación, Robot Dreams, que está desde ayer en los cines. Y si tienes tiempo, quédate que vamos a seguir hablando de perros. En la película de Pablo Berger hay perros que tienen amigos, que construyen robots, perros que sueñan, pero estamos acostumbrados también a perros que acompañan a ciegos en sus paseos y mejoran de alguna manera su día a día, pero hay también perros que son capaces de detectar con antelación crisis de epilepsia, bajadas de azúcar en pacientes diabéticos o son capaces de proteger a niños y niñas autistas evitando que se lesionen. María Manjabacas, que estás por aquí, tú has estado paseando con una persona, una mujer que tiene una enfermedad crónica y cuenta también para su día a día con la ayuda de uno de estos perros, en concreto de una perra. El paseo sería para una película de cine. Me pongo a pasear por Paracuellos del Jarama. Con Luca, es el perro, y con Isabel. Una lesión medular la ha dejado con movilidad reducida, con dolor crónico, con una discapacidad del 76%. Con 47 años la vida se le ha complicado y su perro de asistencia ahora mismo en su vida. Caminamos con ella en una mano. Lleva la muleta, en la otra la correa de Luca, y así en un parque al norte de Madrid empezamos la charla. Sin él no te mueves. Sin él no salgo de casa. ¿No sales de casa? No. Es un perro de servicio para discapacidad física y lo que hace es que me avisa en caso de crisis de dolor antes de que me dé. Y lo que hace es O sea, es preventivo todo lo que hace. Hasta el punto está pendiente de ella que a mí, en un momento dado, bueno, pues se me caen las pilas de la grabadora al suelo. Y como su dueña no se puede agachar, instintivamente él va todo rápido a recogerme las pilas. Ha reaccionado corriendo para ir a cogerlo. Es tremendo. Y eso que iba atado, pero él quería ir a ayudarte. Y cuando voy con una compañera, que tenemos las dos dolor... Ahí nos sentamos para que estés mejor. Genial, sí. Cuando voy con una compañera y tenemos las dos dolor, identifica que las dos tenemos dolor
y se preocupa por las dos y quiere dividirse. La verdad que verlo impresiona, y más cuando te cuenta todo lo que hace ella. Como os decía, no se puede agachar, y entonces es Luca el que, lo digo bien, organiza hasta la lavadora. Mira, Luca me ayuda a meter la ropa sucia en la lavadora. La saca y la mete en un cesto. Del cesto la mete en la secadora. De la secadora la mete al cesto. Lo que no hace es doblarla todavía ni guardarla. Pero el día que lo haga, te aseguro que os llamo. Hace la colada, ¿no? Hace la colada, es impresionante. No da el botón de la lavadora, pero eso sí lo hace. Luego me ayuda a subir encuestas en la calle. Me da las llaves, me trae la bolsa de la medicación, me quita los calcetines. Le ayuda a vestirse, como veis, la ayuda es tremenda. Ayudando a muchísimas personas, por ejemplo, ya lo sé, mi amor. Estos lloros que tiene ahora mismo es porque está notando mi dolor constantemente. Está nervioso y entonces él llora para alertarme de eso. Se anticipa en todo y todo lo siente por el olfato. De ahí la importancia de no tocar a estos perros, pese a que los ves y bueno, pues los quieres achuchar. Por eso es tan importante lo de no tocar. Porque estos perros están testando a la persona constantemente sus hormonas y están viendo si van a tener una crisis. Si tú tocas a ese perro, le estás quitando el foco. Estás impidiendo. Por eso ya lo saben, no lo ha podido decir más claro, no se les puede tocar cuando están acompañando en plan trabajo, cuando están trabajando, te pueden salvar hasta la vida, y lo he dicho bien, por el olfato. Impresionante. María, además de con Isabel, has hablado con otros pacientes que utilizan a perros como este de asistencia médica en caso de, bueno, de sufrir de tener diabetes y poder sufrir una bajada de azúcar o un ataque de epilepsia. Mira, Irene tiene 30 años, tiene crisis epilépticas, vive en Cataluña, y Gaia, que así se llama su perra, una labradora blanca. Gaia es un avisador con patas y nunca falla. Antes de una crisis me da su pata, me lame la palma de la mano, la cara interna, y yo sé que eso es el aviso. Entonces yo me busco mi zona segura, que llamo yo, me pongo en el suelo con un cojín y cuento con que Gaia, si me da una crisis convulsiva, Gaia se va a poner debajo haciendo de colchón peludo, pero un gran colchón. ¿Cómo quedáis con lo de colchón peludo? Y ella además calibra el riesgo, y si se queda inconsciente ya sabe lo que tiene que hacer, ir a buscar a la familia. Si ve que me quedo rígida, ella ya no se queda como colchón, como protección, va corriendo a buscar a mi familia. Entonces a buscar a mi hija o a mi marido para que me puedan socorrer. Oye, en los casos de diabetes, María, estos perros, nunca mejor dicho, son vitales porque detectan subidas y bajadas de glucosa en sangre que, como muchos saben, pues pueden acabar siendo mortales. Sí, es el caso de Mónica, tiene diabetes severa desde hace 30 años, vive en Alicante, y Nica, su perra, le avisa de la crisis y ella ya toma la insulina. Ella me salva la vida a diario. Ella ya me marca que el azúcar me está subiendo. Entonces así hago correcciones con insulina para que no me suba tanto. Y vitales son también en el caso de los niños autistas. En casa les calman si tienen una crisis, el niño avisan a los padres, y en la calle les paran, por ejemplo. Le llaman anclaje si van a cruzar una calle y hay una situación de peligro. Para un niño concretamente harían anclajes para que ese niño, cuando tiende a hacer escapismo y cruzarse una rotonda o una calle, que eso es bastante habitual, pues el perro, el niño tiene un cinturón anclado al perro, y los padres llevan también una correa. Entonces, en el momento en el que el niño tira, el perro automáticamente se tumba, hace y como anclaje, pesa 35 kilos, hace el anclaje, y como estamos viendo, claro, para los padres también la tranquilidad es brutal. Bueno, con todos estos testimonios, la utilidad de estos perros está fuera de duda, pero me imagino que el entrenamiento es caro y no sé quién se lo paga esto. ¿Se lo pagan los propios pacientes? De momento se lo pagan los pacientes. Por eso nació esta asociación a la que hoy le queremos dar voz y visibilidad. Luca, perro de asistencia, que así se llama. Tiene ya casi 7 años luchando para que se reconozcan y se entienda que necesitan estos animales para vivir. Un perro de asistencia te cambia la vida, un perro de asistencia te salva la vida, pero si no conoces que existen. ¿Y qué puede hacer la gente ahora mismo que se encuentre en una situación parecida a la tuya? El coste lo tenemos que asumir los pacientes, las personas con discapacidad. No hay ninguna ayuda. A día de hoy no. Estamos luchando y reuniéndonos con el gobierno cuando podemos. Nos gustaría. Cuando pueden se reúnen con el gobierno, quieren patrocinio de las empresas, se necesitan ayuda, se necesita ley. Yo pido, por favor, ya no solamente una regulación a nivel de Estado, sino que hayan ayudas. Y es muy triste que debido al dinero las personas no puedan enfrentarse a lo que supone pagar a un perro de asistencia. Para una discapacidad, y estamos hablando de discapacidades severas. Y claro, los huecos los acaban cubriendo siempre las asociaciones con gente que además tiene problemas de salud. ¿Cómo hacemos todo esto? Desde la cama y desde el sofá. Aunque no os lo creáis, es así.
Y con Luca al lado. Y con mucho amor. Y por último, ya si están en esta situación, pues esta ayuda tan valiosa la pueden encontrar. Puede mandar un mail a info@lucaperroasistencia.com y en la web www.lucaperroasistencia.com y allí nos pueden escribir al correo electrónico o nos pueden escribir por WhatsApp. Y la ayuda es valiosísima porque de lo que me he dado cuenta es de que necesitan visibilidad y que la gente sepa que estos perros están ahí. No se compran ni se adoptan, nos decía, se entrenan para hacerle la vida más fácil, bueno, pues lo típico, a las personas que lo tienen más difícil. Pablo Berger, pues ahí lo tienes, porque si quieres como idea para una segunda parte, un Robot Dreams 2. No es curioso lo que has contado, yo no lo sabía. Yo tampoco, me has abierto un mundo nuevo. Sí que hay a mí me lo abrió Rafa. Hay una historia preciosa, pero es curioso lo que cuentas, conectándolo con mi película, es que en realidad el perro es el protagonista, pero en realidad el robot es el perro. O sea, para el ser humano, el perro es el humano y el robot es el perro, porque es todo generosidad. El personaje de robot en nuestra película es lo que estás contando, es todo entrega, todo generosidad sin pedir nada a cambio, ¿no? Oye, es Pablo, tan bonito. Pues, muchas gracias y mucha suerte. Como te decía, ¿sabes cuál es la palabra del día que cada día elige Isaías hoy? No te puedes imaginar. Perro. Las palabras del día, con Isaías Lafuente. Pues mira, hace unos días hablamos de la palabra robot, que nos hubiera servido también para la película de Pablo. Es un término de autor conocido, dijimos. Hoy nos sucede justo lo contrario, porque perro, que es una palabra muy común, sin embargo, tiene origen incierto, según el diccionario, porque del latín nos llegó can, que usamos menos, pero nos ha permitido crear palabras como canino o canódromo. No hace falta explicar lo que es un perro, pero sí desde luego es muy llamativo que, siendo el mejor amigo del hombre y de la mujer, lo hayamos utilizado para nombrar todo tipo de perrerías, empezando por esta misma. Bueno, de hecho, la segunda acepción de la palabra ya nombra a cualquier persona despreciable, y a partir de ahí todo comienza. Por ejemplo, una existencia precaria es una vida perra. Morir de mala manera es hacerlo como un perro. Maltratar a alguien es tratarlo como un perro. Si hace mal tiempo, diremos que es un día de perros, y quienes mantienen una complicada relación decimos que andan siempre como el perro y el gato. Y salvo el sabueso, las diferentes razas y condiciones perrunas nos han servido para referirnos a lo peor del alma humana. A la persona sumisa la llamamos perro faldero, al agresivo Doberman o perro de presa. De un individuo sucio o de baja condición diremos que parece un perro sarnoso o pulgoso. Y el femenino perra pues ha sido usado para nombrar la rabieta infantil o para referirnos a prostitutas y a sus hijos. Y si alguien se llama Pedro, como el hermano de Pablo, pero además preside un gobierno, pues una oposición mal educada puede llamarlo perro, en este caso Perro Sánchez, ignorando seguramente una cuarta acepción de la palabra menos usada, que se refiere al hombre tenaz y firme. Así que algunos se cogerán una perra cuando lean esta acepción en el diccionario. ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Haven't done as well as I thought I would. I'm not dead, but I'm damaged goods. And it's getting late. I'm a rusty hinge, a squeaky wheel at the bad end of a shaky deal. Cursed by the hand of fate. Solo en los últimos 2 meses, los que justo hoy han pasado desde el brutal ataque de Hamas y durante la brutal respuesta del gobierno de Israel, principalmente contra la Franja de Gaza, pero no solo contra Gaza, han muerto asesinados, se estima que 67 periodistas. Si esto hubiera ocurrido en nuestro país, teniendo en cuenta la población de allí y de aquí, estaríamos diciendo algo así como: solo en los 2 últimos meses han muerto asesinados en España 1.300 periodistas. ¿Se imaginan algo así? Evidentemente son cifras minúsculas comparadas con la de muertos totales, que supera ya los 17.000, y hay además más de 7.000 desaparecidos. Y por supuesto no es que la vida de un periodista valga más que la de alguien que no es periodista. Pero en Gaza está pasando algo con la prensa que, al menos de esta forma, no había pasado antes en ningún otro conflicto. Alfonso Baulud, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir al estudio. Alfonso es presidente de Reporteros Sin Fronteras, sección España. Alfonso, no estamos en un esto ya lo hemos visto, esto es otro conflicto más en Oriente Próximo, y tampoco para la prensa, ¿no?
No, en absoluto. Nunca habíamos visto un ataque de esta magnitud contra los periodistas y, bueno, efectivamente, ni los periodistas son más que nadie y, por supuesto, los niños o los médicos pudieran ser ejemplos de víctimas o mujeres, pero el cometido del periodista es atestiguar lo que está ocurriendo y precisamente por eso les asesinan. Estáis viendo desde Reporteros, veis una estrategia premeditada, un patrón de conducta, por lo que estás diciendo, ¿no? Los ataques, bueno, no son solo contra periodistas, están atacando también centros de emisión de importantes cadenas. Sí, bueno, decenas de medios de comunicación han sido atacados. Los ataques a los periodistas han sido indiscriminados y también donde estaban trabajando, y lo que hemos podido comprobar es ese patrón que responde a los puntos de emisión, son objeto de ataque tanto en Gaza como en Líbano. Vamos a sumar a la conversación a Patricia Simón. Patricia es periodista freelance, colabora con La Marea, colabora también con La Ventana en verano. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú estás en contacto con asociaciones de periodistas locales en Palestina. Los mensajes, las impresiones que te llegan van en esta misma línea, ¿no? Los ataques no son casuales. En absoluto, porque además, hace 2 días se publicó una investigación de la revista 972 que demostraba que los ataques del ejército de Israel, que utilizan un sistema de inteligencia artificial que han llamado para esta operación el Evangelio, lo que hacen es cruzar toda la información que tienen, que es detalladísima, de quién vive en cada edificio, quiénes pueden estar ahí en ese momento, incluso qué número de civiles se puede asumir en esos ataques. Y lo que se recogía en esta investigación, que por ejemplo ha sido replicada por The Guardian, es que en los primeros 35 días de guerra, solamente en los primeros 35 días, atacaron a 15.000 objetivos, que la mayoría eran edificios de viviendas de civiles, incluidos los de la prensa, y saben dónde viven, escuelas, hospitales, campos de refugiados y los lugares donde la población vive. Con lo cual, evidentemente, cuando hablamos de que son ataques indiscriminados, es una forma legal de decir que en realidad sí que son ataques selectivos contra la población civil mayoritariamente y contra la prensa también en concreto. Y en concreto contra viviendas de periodistas, precisamente porque se sabe que ahí viven periodistas. Esa es la cuestión. Al menos 1/3 de los periodistas asesinados estaban en sus viviendas, otros acababan de llegar, una parte significativa, al menos un 10% de cubrir lo que estaban, los crímenes que comete Israel, y de hecho parte de esa información que utiliza el sistema de inteligencia artificial son las tarjetas SIM de los periodistas y las imágenes que tienen por satélite de todos esos movimientos y de los drones. Hay periodistas que han sido asesinados, como el presidente de la Casa Press House de Palestina, que es una ONG que apoya a los medios independientes de la franja. Bilal Yadala fue atacado contra su vehículo cuando se movía por el norte de Gaza, con lo cual, pues está claro que no quieren que sigan contando lo que están haciendo, ¿no? Vamos a añadir una voz más a la conversación, una voz sobre el terreno, la de nuestro compañero Nicolás Castellano. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Rafa. Hola a todos. ¿Os sentís objetivo ahora mismo? Tú y tus compañeros, los que estáis allí sobre el terreno, sin poder entrar en la franja de Gaza, porque no os lo permiten, solo hay periodistas palestinos en Gaza, pero en vuestro trabajo en Israel y en Cisjordania. Bueno, Rafa, claro, como tú dices, no podemos entrar a la franja. Es destacable y maravilloso el trabajo de los compañeros palestinos locales. Solo algunos medios internacionales elegidos por el ejército israelí han podido acceder empotrados, que es acompañando a las tropas en el momento de la tregua al interior de la franja. Y a este lado, la verdad que no es fácil trabajar. Es la primera vez que yo lo hago por aquí, pero lo que sí he podido constatar, sobre todo en los días de liberación de presos palestinos, en las calles de Betunia, en las calles de Ramala, etcétera, etcétera, es que el ejército israelí dispara, ataca indiscriminadamente a los periodistas palestinos, a los colegas que cada día están ahí jugándosela, informando, en este caso informando de la liberación de los presos, en otros días informando de las incursiones que hacen el ejército cada día en Jenin, que hacen en Ramala, que hacen en otras partes. Recordemos que tenemos la mirada puesta en Gaza por toda la barbarie que está pasando, pero en Cisjordania este año, Rafa, se ha batido récord de número de muertos, más de 260, de ellos 68 niños, y récord también de periodistas que han sufrido agresiones, disparos estos días, incluso con balas de goma, cuando intentaban cubrir esa liberación de presos, ¿no? Alfonso, mencionabas antes Líbano, también es llamativo esto, ¿no? Hoy mismo Human Rights Watch y Amnistía Internacional han dado una rueda de prensa conjunta en la que han destacado que el ataque del ejército israelí contra un grupo de periodistas, en el que uno de ellos resultó muerto en Líbano, también fue una cosa deliberada.
Absolutamente, Reporteros Sin Fronteras llegó a la misma conclusión. Todo el geoposicionamiento, toda la información, todas las imágenes, los helicópteros, los drones que maneja Israel para obtener información en tiempo real. Después de 40 minutos el blanco quedó perfectamente identificado, aunque estaban a capacidad de vista directa de las tropas israelíes desde sus propios puestos avanzados, con lo cual no nos queda duda de que, al igual que Abu Akleh fue asesinada hace unos meses por un francotirador del ejército israelí, en este caso fue deliberado el punto de emisión del Jazeera, era el objetivo. Contra los periodistas en Líbano. Os pregunto ya a los tres, sentiros libres de intervenir cuando queráis. Bueno, Patricia y Nico, sobre todo, que estáis ahí, bueno, tú en contacto, Patricia, Nico también sobre el terreno. ¿Qué os cuentan los compañeros con los que estáis hablando dentro de la franja? ¿Cómo se las apañan para poder hacer su trabajo? ¿Con qué medios cuentan, Patricia? Pues lo que nos cuentan, por una parte, lo que reclaman a la comunidad internacional es que presionemos para que los periodistas internacionales podamos entrar, no porque seamos más importantes ni porque no estén haciendo un trabajo de una calidad extraordinaria, sino porque son conscientes del racismo que opera en los medios occidentales, en las opiniones públicas occidentales, y el hecho de que entre prensa internacional se sabe que uno tiene más credibilidad en Europa y Estados Unidos, y que por tanto cuando podamos contar lo que está ocurriendo, desgraciadamente tendrá más repercusión. Y hay otra razón, y es que saben que la muerte de un periodista occidental tiene muchísimo más repercusión negativa para el ejército israelí que esas 63 o 67 muertes de las que ya estamos hablando, ¿no?, de compañeros palestinos. Y luego porque están dejándose la vida sabiendo que pueden ser asesinados en cualquier momento, ellos y sus familias, como hemos visto también en esos ataques selectivos, para documentar esos crímenes de lesa humanidad, porque saben que si no lo hacen, estos relatos del gobierno israelí de esos niños que sacan muertos no son bebés realmente, sino que son juguetes, ¿no?, que son muñecos, calarían muchísimo más. Afortunadamente tenemos todas estas pruebas que están recogiendo por si alguna vez, ojalá, se pueda juzgar en la Corte Penal Internacional. Pero también son muchos los compañeros que unos ya se han refugiado, han conseguido huir con sus familias a Egipto porque ya habían perdido a muchos familiares, y otros que están aguantando hasta el límite, pero lo que me dicen, por ejemplo, Ahmed Al, es que próximamente se va a ir porque apenas tiene conexión a internet. Se están conectando con las tarjetas eSIM que se pagan desde fuera de Palestina, que se hacen donaciones y se conectan a esa red de internet. Apenas si tienen posibilidad de mandar ya información, porque los equipos en muchos casos se los han roto o se quedó en el norte de Gaza y están grabando con móviles, y sobre todo es que tienen que dedicar mucho tiempo a conseguir agua y comida para ellos y para su familia, entonces están exhaustos. Claro, Alfonso, desde Reporteros Sin Fronteras hoy hemos vuelto a hacer el llamamiento para que se permita el acceso a la prensa internacional, entre otras razones para que el argumento del gobierno israelí, que dice que la información es de Hamas, pues tenga forma de ser contrastada por periodistas de medios internacionales que no están, digamos, sojuzgados por Israel. Tengamos en cuenta que Israel es la potencia ocupante y esos territorios están bajo la administración efectiva del ejército israelí. Entonces, ¿qué ocurre? Que los periodistas palestinos se ven muy constreñidos muchas veces, además de por las amenazas, por las intimidaciones, cosa que no operaría de la misma manera con los periodistas internacionales, y por supuesto que los periodistas gazatíes dejen de estar en una prisión al aire libre y puedan efectivamente hacer su trabajo. Para ello, muchos de ellos tendrán que salir para poder volver a entrar con los materiales necesarios para hacer su trabajo. Esto es algo que estamos demandando insistentemente. Claro, llevamos justo hoy 2 meses, ¿no?, con esta barbarie. Han llegado y siguen llegando denuncias desde la ONU, Médicos Sin Fronteras, vosotros en Reporteros Sin Fronteras. Alfonso, ¿tú tienes la sensación de que se está moviendo algo, está calando algo? ¿Ves algún cambio? Bueno, a pesar del alto coste humano que está teniendo para los palestinos y en este caso para los periodistas palestinos, yo estoy convencido de que su trabajo no ha caído en saco roto, y las opiniones públicas en muchísimos países occidentales, porque en otros países del mundo, digamos, la perspectiva ha sido diferente desde el principio, son conscientes de lo que está pasando, gracias en grandísima medida a ese trabajo, a ese esfuerzo titánico en el que muchos han perdido la vida, y son los gobiernos de los países occidentales los que han empezado a cambiar su discurso. Sin ir más lejos, en esta última cumbre de la COP, los dirigentes de casi todos los países que hasta la fecha eran renuentes a llamarle al orden,
a Israel, a pedirle que respete la ley humanitaria internacional, que respete el derecho de guerra, y esto es muy significativo en tanto en cuanto restringe las posibilidades. Hemos visto al ministro de Asuntos Exteriores de Israel expulsar todo tipo de insultos por su boca al secretario general de Naciones Unidas, simplemente por hacer un llamamiento a que se respete el derecho de guerra y que, por supuesto, decir que Guterres es un peligro para la paz internacional. No solo eso, le ha acusado de ser cómplice de Hamas. Bueno. Entonces, bueno, esta elevación del tono significa, digamos, que ve que su discurso empieza a estar cuarteado. Israel es un país maestro en la guerra de la desinformación y de la propaganda. Patricia, hablando de mantener la presión y mantener las peticiones, tú estás en contacto con periodistas de otros países donde también están moviéndose para sacar un manifiesto como el que ya sacasteis aquí, ¿no? Hace, bueno, poco después del 7 de octubre. ¿Qué pedíais en ese manifiesto? ¿Qué hay que seguir pidiendo? ¿Y en qué países se está moviendo algo parecido? Pues pedimos cuestiones tan básicas que parece que en este contexto de tantísima crueldad es revolucionario reclamar la cordura, ¿no? Y la decencia. En ese manifiesto, que está en la página web que se llama derechoainformar.com, lo que pedimos es que Israel cumpla el derecho internacional humanitario, que proteja a la población civil de los territorios que ocupa, como es la Franja de Gaza, que deje de asesinar a la población civil y a los periodistas y a los trabajadores sanitarios. También pedimos a Hamas que libere a los rehenes, que me salía en inglés, a los rehenes que mantiene. Y por último, el acceso a la prensa internacional, por eso que decíamos antes, porque no tienen por qué quedarse solos frente a todos estos crímenes que están documentando nuestros colegas de Palestina. Hasta el momento lo han firmado más de 1.100 periodistas de distintos países, la mayoría de España, pero también muchos colegas de México, que me parece muy destacable, por ser un país donde es tan caro también en términos de vidas cubrir, hacer información, ser periodista. Y en países como Italia, como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos también están llevando a cabo iniciativas de este tipo, pero creo que la más destacable es la que están llevando nuestros compañeros de Egipto, que han creado una caravana que se llama la Caravana de la Conciencia Global, por la que están presionando tanto a las autoridades del Cairo como a otras del entorno para que permitan entrar por el acceso, por la frontera de Rafah, porque hay que decir que es verdad que Israel tiene cerrado el acceso a la franja, pero podríamos entrar por Egipto si nos dejase, efectivamente. Claro. Nico, ¿todos estos mensajes de apoyo les llegan de alguna manera a los periodistas locales? Sí, les llegan, Rafa, les llega, es muy importante y lo agradecen los compañeros que trabajan en Cisjordania, lo agradecen los freelance que colaboran con distintos medios internacionales. Y de todo esto estaba escuchando a Patricia, Alfonso hablar del ataque a periodistas directos, pero también a la familia. Yo quiero que escuchemos un audio que se ha hecho bastante viral en las últimas horas, y es como un compañero, Momen Ashrafi, de Al Jazeera, minutos después de que una bomba matara a 21 miembros de su familia, lo narraba así. جميع من كان في المنزل أكثر من 21 فرد كان في المنزل استشهدوا. Momen explicaba cómo la bomba había caído en su casa, 21 miembros de su familia, algunos llegados desde otras partes de Gaza al centro de la franja, y cómo de hecho enumeraba con nombre, incluso con algunas profesiones, con los más jóvenes, con los estudios que estaban realizando de medicina, etcétera, etcétera, cómo habían acabado con su familia de un bombazo ayer por la tarde a última hora dentro de la franja. Este es el ejemplo de lo que venimos hablando. No es el primer periodista que ve cómo toda su familia es arrasada con un bombardeo selectivo a su vivienda, y este es el último que se ha hecho famoso, desgraciadamente, en Al Jazeera. Isaías, ¿querías decir algo? Sí, no, vamos, hablando Alfonso, Patricia y Nico, no hay mucho más que decir. Solamente para algún oyente que haya llegado tarde, subrayar lo que nos han contado. No estamos hablando de daños colaterales, estamos hablando de asesinatos directos a periodistas. Y no estamos en luto corporativo por nuestros compañeros, estamos en luto por la verdad. Y así como la propaganda es un arma de guerra, el silencio de la información y el silencio de los periodistas también es un arma de guerra, Y junto a los periodistas asesinados en la franja de Gaza, pues tenemos que hablar de muchos periodistas que están secuestrados en Israel porque no se les permite entrar para ver y para contar. Y yo no sé si, Alfonso, esto está siendo especialmente crítico en este conflicto. Sí, bueno, vamos a ver lo que sabemos por el estudio de la doctrina militar del ejército de Estados Unidos, que emana para los demás ejércitos occidentales, es que cualquier
punto de emisión, sea una antena de radio, sea una antena de televisión o cualquier otro canal, que dé confort o cohesión a lo que se considera el enemigo, esto es información pública que nosotros por supuesto defendemos que sea veraz, que plantee otro punto de vista, eso es un objetivo militar legítimo. Desde su punto de vista hay que acabar con la cohesión del enemigo y eliminar los medios de comunicación es la herramienta más rápida. Precisamente eso y el uso torticero de las redes sociales para cuestionar, para enmierdar, nunca mejor dicho, pues son elementos que vemos cotidianamente cómo están funcionando y operan desde el principio del salvaje ataque en Israel. Hay que recordarlo, el ataque fue salvaje contra civiles, un crimen de guerra, sin paliativos. 4 periodistas israelíes asesinados ese día, pero eso obviamente no justifica el ataque a los periodistas que están haciendo su trabajo. Por supuesto, tampoco justifica otros objetivos civiles. Alfonso, ¿creéis que esta guerra y la estrategia informativa de Israel va a sentar un precedente? Es decir, las que vengan, que por desgracia vendrán, ¿seguirán este patrón en el trato a la prensa internacional? Bueno, desgraciadamente, cuando se consolida un pensamiento militar de esas características, el problema es que es muy difícil erradicarlo. No solo los medios de comunicación tradicionales, sino Internet. Estamos viendo cómo se está planteando en Israel la posibilidad de criminalizar el simple hecho de mirar la televisión Al Jazeera. Pues ya esto nos da una idea por qué derroteros discurren algunos, en este caso la extrema derecha israelí. Que eso ayuda a explicar quizá que la sociedad israelí, no reaccione, iba a decir, pero no sepa de verdad lo que está pasando. Bueno, lo que sí sabemos es que una parte muy importante de la sociedad israelí estaba en la calle protestando contra el intento del gobierno de Netanyahu de arrinconar al Tribunal Supremo, y esto era razón más que de sobra para cuestionar, digamos, sus credenciales democráticas, y esto es lo que también está en juego, la continuidad de un gobierno de extrema derecha ultrarreligioso que obviamente no respeta a las personas por el hecho de que sean de otra religión. Patricia Simón, compañera, muchas gracias por unirte a la conversación. Muchas gracias a vosotros. Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras, sección España, también gracias por venir al estudio hoy. Nico, gracias también por unirte. Cuídate. Un abrazo a todos. Y con esto ya cerramos este tramo. Laura, muchas gracias a ti también y suerte con el Goya, al guión adaptado. Lo de Pablo está bien, pero vamos contigo, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias por el apoyo. Isaías, hoy terminamos a las 7, así que no hay lo que queda del día. Nada, hasta tarde mañana, libre. Mañana nos vemos, repasando gazapos y errores. Venga, un abrazo, gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.